luz roja. Los ojos de Lee cayeron al suelo al sonido de la primera sílaba. Para asegurarse, mantuvo los párpados bien cerrados. A su alrededor llegaba el sonido de lamentos inhumanos y los gritos de los otros jugadores. Los que cerraron los ojos o miraron hacia otro lado, tarde empezaron a correr por sus vidas. Lee fue embestido con el hombro, cayendo de bruces. Cuando su cuerpo golpeó el suelo, luchó contra su instinto natural de abrir los ojos y ver a la persona que lo había hecho. En cambio, se encogió, con los brazos protegiendo su cabeza y rostro contra la estampida. Los que corrían no lograban escapar, sin importar cuánto lo intentaran en vano. La única salida era jugar según las reglas, y acababan de perder. El último chasquido estomagante de un cuello silenció los gritos frenéticos del jugador. Pero aún así, Lee se obligó a mantener los ojos cerrados. Alguien cercano, claramente, había mirado demasiado pronto, resultando en un chillido extra de la criatura, que solo terminó una vez que había matado a este jugador demasiado ansioso. «Luz verde», graznó la voz por el intercomunicador, y Lee abrió los ojos con cautela. A su alrededor había un mar de cuerpos con monos naranjas similares al que él llevaba, adornados con el logo de la Fundación SCP y un número de concursante. Parecía que ya había más de 50 personas yaciendo muertas en el suelo. En el rincón más distante del cuarto, dando la espalda a los presentes, se erguía una alta figura humanoide. Sus manos cubrían su rostro mientras veía. Un cable de metal unido a su cuello, mediante un collar, estaba conectado a un cabrestante, diseñado para enrollarlo y hacerlo enfrentar la pared. Por ahora, Lee comenzó a moverse. La habitación era enorme, fácilmente del largo de un campo de fútbol, quizás más. Los otros jugadores supervivientes habían tenido la misma idea, algunos corriendo hacia adelante para llegar a la pared opuesta. Las reglas decían que tenían que cruzar en 5 minutos, pero mirar la cara de la criatura los descalificaría del juego y de la vida. Varias pantallas enormes mostraban que solo les quedaban unos minutos, pero a estas alturas, Lee había aprendido a no confiar en ellas. En cualquier momento, cuando se llamara a la luz roja, mostrarían una imagen de la cara de la criatura en la pantalla. Un monstruo aterrador de boca enorme y extremidades desproporcionadas que grita espantosamente. Lee no lo vio personalmente. La criatura parecía tener alguna reacción adversa a que su rostro fuera observado y se movía a velocidades imposibles por el campo para matar a aquellos que la habían visto. En la luz roja, Lee frenó de golpe y se agachó, con los ojos cerrados y los brazos alrededor de la cabeza. Se rodeó de oscuridad con la débil esperanza de poder mantener la más mínima visión de la criatura fuera. A poca distancia, observando los eventos en el campo, un grupo de oligarcas se burlaba de una serie de enormes monitores que mostraban el juego. Las imágenes estaban estratégicamente borrosas, con un filtro pixelado sobre SCP-096, mientras el cable de metal que lo mantenía en su lugar de repente se aflojaba y estaba libre para entrar en su estado de furia. Se disparó a través del campo, matando a los miembros de la clase D que lo habían visto. De hecho, se movía a tal velocidad que el propio cable se convirtió en un peligro. Barrió el campo de juego detrás de SCP-096, eliminando accidentalmente a jugadores adicionales gracias a su tensión. Uno de los concursantes fue dividido en dos, cortado por la cintura, separando sus mitades superior e inferior para el retorcido divertimento de los espectadores adinerados. Aquellos que se habían agachado fuera del camino del cable o se habían tirado al suelo eran los únicos a salvo de la decapitación y del chico tímido. En lugar de esperar, Lee se levantó y comenzó a moverse, avanzando constantemente, con los ojos aún cubiertos. Sabía que estaría frente a la pared contraria. Todo lo que tenía que hacer era moverse en esa dirección, cuidando no toparse con los cuerpos de otros concursantes en su camino. Luz roja. Lee continuó acelerando sin detenerse. El sonido del cable de metal vibrando captó su oído e inmediatamente cayó, boca abajo en el suelo.
Se arrastró hacia adelante sobre su estómago al otro lado del campo. Detrás, escuchó a SCP-096 atacando a los menos afortunados antes de que su respiración pareciera aparecer tras él. El tipo tímido se alzaba sobre él, salpicado de sangre, mientras lo miraba confundido. Aún se estaba moviendo, pero no había visto la cara de la criatura. Solo estaba jugando según las reglas. Luz verde. Continuando hacia adelante, Lee se permitió echar un vistazo. Ahora estaba a un corto sprint de la pared, volviendo a ponerse de pie y corriendo hacia ella, junto a varios otros concursantes de la clase 500. Mientras corrían hacia el extremo del campo, Lee les gritó que se enfrentaran a la pared, esperando escuchar una última llamada de luz roja. El tipo tímido fue liberado nuevamente y se apresuró hacia los otros concursantes que aún intentaban llegar a la pared más alejada. Con la cabeza contra la pared, la mirada hacia abajo y los ojos fuertemente cerrados, Lee se tapó los oídos, pero hizo poco para ahogar los gritos agonizantes. La nueva empresa de la Fundación SCP le había proporcionado un nivel obsceno de financiamiento adicional de sus muchos nuevos benefactores. Un miembro notablemente excesivo del Departamento de Finanzas había desarrollado una estrategia en la que la Fundación podría aprovechar sus dos mayores activos, siendo estos anomalías, contenidas y personal de clase 500, para generar suficiente beneficio para sostener sus operaciones indefinidamente. La idea consistía en someter a miembros de la clase 500 a una serie de desafíos basados en juegos infantiles de patio de recreo. La trampa era que estos juegos involucrarían varios SCPs, diseñados para dificultar el éxito de los concursantes. Y para asegurar que la fundación recibiría beneficios monetarios, se invitó a varios de los oligarcas y CEOs más ricos del mundo a ver los juegos en vivo, apostar por sus resultados o incluso donar a la fundación para respaldar el éxito de concursantes específicos. Se destacó que el jefe de estrategia financiera de la fundación elogió esta propuesta, considerándola una idea brillante y original que no era de ninguna manera derivada. Los concursantes de la clase D, que habían sobrevivido al desafío inicial de jugar luz roja, luz verde contra SCP-90 y 6, pronto fueron conducidos al siguiente área de la instalación de pruebas que se había adaptado como arena para los juegos. Los operadores de la Fuerza de Tarea Móvil, actuando como guardias, entregaron una pequeña lata a cada uno de los miembros de la clase D mientras supervisaban la realización de los desafíos. Al abrir su lata, Lee miró dentro para ver lo que parecía una galleta, de unos 10 centímetros de largo y 5 de ancho, con alrededor de 1 centímetro de grosor. No reconoció a qué se suponía que debía parecerse, aunque lo haría después. Había sido horneado a semejanza de S-100P-100-173, pero en realidad parecía apetitoso a pesar de las circunstancias. Sin embargo, antes de comerlo, Lee notó que a todos los demás se les había entregado una galleta similar. Las reglas se anunciaron por el intercomunicador en lo alto. Esta iba a ser una variación del juego Dalgona. Los concursantes solo tenían 2 minutos para comer sus galletas proporcionadas en su totalidad sin morderse la lengua. Cualquiera que lo hiciera sería eliminado por los guardias de la FTM. El desafío sonaba fácil, demasiado fácil para ser verdad, aunque eso no impidió que algunos comenzaran a engullir sus galletas en el momento en que comenzó el temporizador. Estos concursantes rápidamente se encontraron en el extremo receptor de una desagradable sorpresa. No eran galletas comunes. Si en nada una, era un caso de la extraña anomalía S-100P, 100-173-100. Estas galletas anómalas podían retorcer la lengua de cualquiera que intentara consumir una, de tal manera que accidentalmente morderían sobre ella. Los concursantes en la sala gritaban adoloridos y proferían insultos. Los operativos de la FTM se acercaron a cada uno y dispararon, silenciando rápidamente a los desafortunados concursantes. Pensando rápidamente, Lee tomó su galleta y la trituró en la lata, hasta que no quedó más que un desorden desmoronado. Luego comenzó a lamer las migajas, asegurándose cuidadosamente de tragar primero las migajas que se pegaban a su lengua antes de dar otra lamida. A su alrededor,
Otros intentaban romper sus galletas en trozos más pequeños, masticaban lentamente o mordisqueaban pequeños bocados mientras el temporizador avanzaba. A pesar del sonido dolorido de los concursantes que accidentalmente se mordían la lengua o el estruendo de las armas de la FTM Lee, se centró solo en comer migajas. Lamió su lata hasta dejarla limpia justo antes de que el tiempo se agotara, aliviado de que Lee hubiera sobrevivido al segundo juego, aunque el que seguía no tendría una solución tan sencilla. Esa noche, los concursantes no durmieron bien. Haber vivido 2 rondas de desafíos que tomaron una definición bastante literal de muerte súbita había sido una forma brutalmente efectiva de entender las apuestas de estos juegos, y pesaba mucho en la mente de Lee mientras se revolvía y daba vueltas en la pequeña litera en la que le hicieron dormir. A la mañana siguiente, cada concursante recibió una impresión de un email titulado Consejos profesionales para ganar en piedra, papel o tijera. El correo electrónico contenía divagaciones incoherentes sobre el juego y su importancia para la cultura humana, junto con una imagen de un hombre con 6 brazos. Estaba realizando los diversos gestos que corresponden con piedra, papel y tijera, junto con una serie de movimientos de mano adicionales y desconocidos. Este sería el próximo juego que jugarían. Piedra, papel, tijera, pero piedra, papel, Yog-Sothoth, también conocido como SCP-4633. Esta alteración del juego involucraba gestos manuales anómalos adicionales. Lee, aún privado de sueño por la noche inquieta anterior, intentó escanear los gestos desconocidos en la página. Apenas podía pronunciar los nombres de ellos, todos estaban escritos fonéticamente, como Rabok y Rakeshet, pero no sonaban en absoluto como ningún idioma que hubiera escuchado antes. Lee apenas había examinado la impresión antes de que los guardias de la Fuerza de Tarea Móvil comenzaran a reunir a los concursantes de la clase 500. Los guardias quitaban las páginas a quienes trataban de meterlas al juego. Los concursantes fueron emparejados al azar al llegar a la siguiente sala de juegos. Lee reconoció a Park, un miembro numerado de la clase D con quien se asociaría. Las reglas se volvieron a dar por los altavoces. Para ganar, un concursante tenía que vencer a otro en piedra, papel, Yog-Sothoth. Desde el momento en que comenzó el temporizador, varias parejas hicieron los gestos clásicos, pero otros, que habían sido más rápidos para memorizar la información en las hojas impresas que se les había dado, comenzaron a hacer movimientos extraños que Lee y Park no pudieron evitar detenerse y mirar. Alguien hizo un gesto llamado Rakeshet, haciendo que su pulgar entrara en la palma de una mano solo para salir de la uña del pulgar de la mano opuesta, un movimiento que venció a la piedra de su oponente y aseguró la victoria. Otro concursante jugó Shanagnar contra su oponente, haciendo que su mano se volviera del revés y revirtiendo las parejas habituales del juego. Volvió a lanzar y venció la piedra de su oponente con tijeras. Un D-Class había estado estudiando un gesto particular, Ilartet, y lo jugó durante una serie de empates rápidos contra su oponente. Ilartet transformó sus manos en una masa de coral, que luego procedió a usar para golpear hasta la muerte al concursante contrario. Los guardias de la FTM no intervinieron, aparentemente esto estaba permitido y alentado bajo las reglas de piedra, papel, Yog-Sothoth. Los guardias ladraron a Lee y Park, diciéndoles que no podían abstenerse de jugar a menos que quisieran renunciar y ser ejecutados junto con los concursantes que habían perdido sus rondas. Park admitió que aprendió uno de los gestos y sabía contra qué ganaría. Lee le instó a no usarlo y en cambio le dijo a Park que le diría lo que estaba a punto de jugar. Esto hizo que su oponente fuera escéptico. No había razón para confiar en Lee, y denunciar un movimiento podría haber sido una distracción. Lee parecía esperar que Park lo igualara, para empatar indefinidamente hasta que el guardia interviniera y matara a uno de ellos. No era el resultado deseado, pero al menos así no dejaban al azar la responsabilidad de la muerte del otro. A la cuenta de 3, Lee jugó piedra y Park hizo lo mismo. No estaba seguro si lo hizo intencionalmente o simplemente imitó cualquier gesto que Lee había hecho. Volvieron a contar y jugaron otra ronda.
Papel. De nuevo, sus manos coincidieron. Lee solo mencionó la jugada que planeaba hacer. Park podía igualarlo o hacer una jugada ganadora. Sin embargo, no lo hizo. Quizás él tampoco quería la sangre de Lee en sus manos. Pero Park comenzó a sospechar que esto podría haber sido una estratagema. No tenía razones para creer que Lee cumpliría su palabra y haría el gesto que prometió. Tierras se reflejaron por tercera vez y Park dudaba cada vez más de la honestidad de su oponente. Esta vez, pensó. Esta vez jugó el gesto que aprendió. Sabía que vencía a la roca y si Lee simplemente hacía los 3 gestos clásicos, este movimiento ganaría el juego. Hoka. Park jugó su gesto, largas espinas de repente brotando de la parte posterior de su mano, perforando la piel y recorriendo todo su brazo. Delgados zarcillos resplandecientes surgieron de la palma de su mano. No se molestó en aprender el nombre del movimiento, solo sabía que vencería a la roca de Lee. Pero Lee había jugado papel. Park apenas tuvo tiempo de sentir ira por la desviación antes de que uno de los guardias sacara una pistola y disparara. El siguiente juego se organizó de forma similar al primero, con los concursantes de la clase 500 supervivientes llevados a una nueva sala como ganado. En lugar de hacer que se emparejen, las 50 o más personas que quedaban vivas tuvieron que pararse en un extremo de la sala, mientras los guardias de la FTM preparaban algo en el otro lado. Esta vez, el área de juego era mucho más confinada. No necesitarían moverse mucho para este juego. La voz en los altavoces anunció el último desafío, un concurso de miradas contra SCP-173. Un manto cayó del objeto que los soldados de la Fuerza de Tarea Móvil habían llevado a la habitación. Lee lo reconoció de inmediato. Las galletas del segundo juego eran idénticos a esta peculiar escultura. Desde que apareció, Lee mantuvo sus ojos en la estatua de concreto y varilla pintada, ignorando las manchas rojizo-marrones en su visión periférica. Segundos después, sintió que sus ojos se secaban. ¿Cómo podría alguien ganar un concurso de miradas contra un objeto inanimado que físicamente no podía parpadear? La respuesta llegó demasiado rápido, cuando la escultura pareció desvanecerse ante los presentes. Alguien había parpadeado. De inmediato, Lee empezó a revisar la sala, tratando de encontrar a SCP-173 entre los demás participantes. Los gritos de terror llenaron el lugar debido a que, en el caos, la anomalía inobservada rompió los cuellos de quienes habían desviado la mirada por una fracción de segundo. Cuando Lee y los demás volvieron a mirar la escultura, ésta ya se había congelado en su lugar. Los cuerpos de los desafortunados concursantes que habían parpadeado ahora yacían esparcidos por el suelo. El resto del juego ocupó todo el resto del día. La fatiga comenzó a apoderarse de Lee y los demás concursantes restantes, añadiendo otro nivel de dificultad a un desafío ya de por sí duro. Se volvió una competencia de quién podía mantenerse despierto más y no romper el contacto visual con SCP-173. Cuando alguien bostezaba o sus párpados se volvían muy pesados, la escultura le quebraba el cuello. El terror aumentaba la adrenalina de los concursantes restantes, pero con el tiempo, los impulsos de epinefrina comenzaban a disminuir. Cuando sonó la bocina, señalando el final del concurso de miradas, no quedaban más de 10 D-Class, incluyendo a Lee. Estaba tan agotado, tan cansado que apenas podía mantenerse de pie. Se desplomó en su litera y no importaba lo estrecho e incómodo que fuera, Lee se quedó dormido de inmediato. Estridentes alarmas lo despertaron temprano a la mañana siguiente. Lee y los otros concursantes supervivientes se levantaron aturdidos de la cama, poco preparados para el próximo juego. No obstante, al entrar a una sala similar a un gimnasio y durante la explicación de las reglas por parte del anunciante, aparentaba ser un juego conocido por todos. Balón prisionero. Un viejo Super Bowl rojo de la marca Wham-O de finales de los 60 fue colocado en el centro de la sala, una pelota entre 2 equipos de 5. Si alguien era golpeado con la pelota, quedaba eliminado. Si alguien atrapaba la pelota, el lanzador quedaría eliminado. El juego inició tal como se esperaba. Alguien corrió hacia la pelota, la recogió y la lanzó con todas sus fuerzas.
golpeó fuertemente a uno del equipo contrario en la cabeza, seguido por el ensordecedor disparo de un francotirador. El juego siguió, con la mayoría evitando ser golpeados por la pelota entrante. Lee se sintió mal por aquellos a los que atrapó después de rebotar en una pared o en el suelo. Serían ejecutados por lo que parecía poco más que estar en el camino del rebote aleatorio de la pelota. A medida que el equipo fue diezmado uno por uno, las cosas se intensificaron. El sudor goteaba de la frente de Lee, deslizándose por su cuello cada vez que le lanzaban la pelota. Vio venir un lanzamiento y saltó para atrapar el Super Bowl con ambas manos. Un movimiento recibido, con gritos desesperados y obscenidades de quien lo lanzó, pero esos ruidos fueron rápidamente silenciados por una bala. Los equipos de 5 se redujeron rápidamente a tríos y luego a parejas. Lee no estaba seguro si su mente le estaba jugando trucos. Después de 3 días de juegos agotadores, estaba físicamente exhausto, pero estaba seguro de que la pelota de dodgeball se movía cada vez más rápido con cada lanzamiento. Otro lanzamiento del dúo rival pareció confirmar sus sospechas. Lee esquivó la pelota, que venía a toda velocidad con una fracción de segundo de anticipación antes de que rebotara en la pared con suficiente fuerza para dejar grietas en la superficie. Esa fue la atrapada de este juego. La pelota se hacía más rápida cada vez que rebotaba. La pelota era SCP-018. Otro lanzamiento golpeó a Lee lo suficientemente fuerte como para que se cayera. El francotirador abrió fuego justo después de escuchar el sonido amortiguado de su caja torácica rompiéndose. Lee recogió la pelota que rodó hacia él. Miró la cancha con 2 oponentes enfrentándolo. Los 3 estaban encerrados, rodeados por 4 paredes. Lee retiró su brazo y lanzó la Super Bowl con todas sus fuerzas, no hacia el dúo contrario, sino hacia una de las paredes. SCP-018 rebotó y salió disparado de la pared a velocidades increíbles, atravesando la habitación antes de chocar con la pared opuesta. Continuó acelerando y rebotando con más fuerza en cada pared de la cancha. Entonces Lee hizo lo que había hecho durante el primer juego. Se lanzó de cara al suelo, cerró los ojos y rezó. La pelota se movía a gran velocidad como una bola de pinball, convertida en un peligroso proyectil. Los 2 miembros del equipo contrario se revolvían, esquivando la Super Bowl a toda velocidad lo mejor que podían, pero se volvía más difícil de evitar. Rebotó en una pared, golpeando a uno de ellos con tal fuerza que hizo estallar su pierna. La sangre salpicó el piso chirriante de la cancha. Pequeños fragmentos de hueso fueron enviados en todas direcciones, mientras el hombre gritaba de dolor, cayendo solo para ser el último concursante eliminado del juego. SCP-018 finalmente alcanzó suficiente velocidad para golpear la pared con tanta fuerza que quedó enterrado en el cráter resultante que dejó. Lee miró con cautela hacia arriba, observando a otro concursante restante, uno de los más viejos que había llegado tan lejos por pura suerte. El anciano sufrió una fea caída al intentar esquivar la extraña pelota de dodgeball, y Lee se levantó de inmediato para ayudarlo a levantarse. Los 2 hombres se miraron con resignación agotada, pero se sorprendieron cuando un soldado de la Fuerza de Tarea Móvil entró con una caja de pizza. Arrojó la caja al suelo entre los 2 hombres. En su tapa había una advertencia garabateada: «Cuidado, cuchillo invisible en la caja». Lee soltó un suspiro pesado y dolorido mientras miraba al anciano, ambos sabiendo que este último juego de alguna manera sería el más cruel. Ahora ve a ver, ¿este show es más horripilante que el juego del calamar? SCP-024, Juego de la Muerte y punto de vista de la clase SCP-D revelado para más.